Bueno, vamos a continuar con los videos. Y ahora vamos con el turno de rodilla, criterio de evaluación y anatomía radiológica de rodilla. En un principio vamos a hablar de los límites de una rodilla, los límites de una rodilla frente y perfil en radiología convencional. ¿Qué debemos incluir en una rodilla frente y perfil? Para eso tenemos dos límites: el límite superior y el límite inferior. Con respecto al límite superior, son 5 a 10 centímetros encima de la patela o rótula. Y con respecto al límite inferior, son 5 a 10 centímetros debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. Yo hice la corrección en el grupo porque había puesto que el límite inferior sería, había puesto en el límite inferior 5 centímetros, 2 centímetros o 5 centímetros, creo, si no recuerdo mal, por debajo del vértice de la rótula, y eso sería la articulación de la rodilla. Entonces no estaría incluida la tuberosidad anterior de la rodilla. Por eso hice la corrección y la envié al grupo. Entonces el límite inferior sería de 5 a 10 centímetros debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. Y con respecto a los huesos que forman la región de la rodilla, son 4: fémur, tibia, rótula y peroné. Y los huesos que participan en la articulación de la rodilla es fémur, tibia y rodilla. Vamos a hablar un poquito de anatomía del fémur, tanto proximal como distal. El número 1 sería, ahí tenemos una vista anterior, una vista posterior y una vista superior de la cabeza del fémur, la región proximal. Tenemos la cabeza femoral, que marca el número 1, el cuello anatómico, el número 2, la línea intertrocánter anterior, el número 3, el número 4, el trocánter menor, el número 5, el trocánter mayor, y el trocánter mayor va a tener una cara interna y otra cara externa. Con respecto a la cara interna del trocánter mayor, que está marcando el número 6, tiene un nombre: se llama fosita digital o fosita del trocánter mayor. Esa fosita va a prestar inserción a los músculos obturador interno y externo. Después tenemos el número 7, la línea intertrocanteria posterior, y la diferencia entre una línea y la otra es que la posterior es más prominente, más pronunciada. Y recuerden que la función de la línea intertrocanteria anterior y posterior es inserción de la membrana articular. Era uno de los 7 medios de contención de la articulación coxofemoral. ¿Se acuerdan que eran 4, 5, 6? 6 o 7, ¿no? Eran el ligamento iliopubiano, isquiopubiano, vamos de nuevo: iliofemoral, púbico-femoral, isquiofemoral, rectofemoral, redondo mayor y por último la membrana articular. Eran 6 los medios de contención de la articulación coxofemoral. Bueno, el sexto, que es la cápsula articular o membrana articular, se inserta en la línea intertrocanteria. Después teníamos la línea áspera, que es una línea que comienza en la porción proximal y termina en la región medial del cuerpo, en el cuerpo del fémur, donde se bifurca. Esa bifurcación va a tener un nombre: crestas supracondilias, interna y externa. Ambas crestas van a terminar en la parte superior de los cóndilos. Y lo particular de la cresta supracondilia medial o la interna va a terminar en una tuberosidad, ¿sí? En un tubérculo que se llama tubérculo supracondilio, que es para el músculo aductor y es un punto de referencia para darnos cuenta si un perfil de rodilla se rotó. Con respecto a la línea áspera, va a prestar inserción a dos músculos que forman el cuádriceps, que sería el vasto interno y el vasto externo. Después tenemos ¿qué me quedaba? La tróclea, el número 12, la tróclea, en la parte anterior y distal del fémur, una región entre ambos cóndilos, que sería la tróclea. Esa tróclea se va a corresponder al surco troclear
de la rótula. Y después tenemos la fosa poplitea. La fosa, para que tengan una idea, la fosa poplitea es la región que está delimitada por ambas crestas supracondilias. Es una región plana, bien lisa, donde no presta inserción a ningún músculo. ¿Quedó claro? Así que la región poplitea, o la fosa poplitea, es la región delimitada por ambas crestas supracondilias. No presta inserción a ningún músculo, solo pasa el paquete básculo nervioso popliteo. Después vamos a tener anatomía de la tibia. Recuerden que es un hueso largo, esto es parte proximal de la tibia. Ahí tenemos una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior. Con respecto a la vista anterior, ahí tenemos que la meseta tibial está sostenida por tres tuberosidades: la tuberosidad interna, la tuberosidad anterior y la tuberosidad externa. Y en el medio de ambas cavidades glenoideas vamos a tener una estructura que ahora vamos a hablar más de esa estructura, la eminencia intercondilia. En la región posterior y externa vamos a tener una carilla articular que marca el número 5 para el peroné. Después tenemos el número 6, que el número 6 es una línea oblicua del sóleo. La línea oblicua del sóleo presta inserción a dos músculos, al sóleo y al músculo popliteo. Después vamos a tener el número 7, que sería el cóndilo medial, y el número 10 marca el cóndilo lateral. Entre medio de la eminencia intercondilia, que era el número 3, vamos a tener dos espinas. En realidad, a los laterales de la eminencia intercondilia vamos a tener dos espinas: la espina tibial interna y espina tibial externa. Y por último, el número 12, la espina tibial posterior. Bueno, acá le dejo todo anotado con lo que dije. Ahí tenemos una vista panorámica de la parte superior de la meseta tibial. Con respecto a la meseta tibial, yo voy a tener que está formada por dos cavidades glenoideas, la cavidad medial, la cavidad lateral, ¿sí? Y entre medio un surco con nombre de eminencia intercondilia. Este espacio que vemos acá, entre medio de ambas cavidades glenoideas, la eminencia intercondilia. La eminencia intercondilia, a los laterales se van a levantar dos prominencias. Estas prominencias tienen nombre de espinas tibial: la espina tibial interna, la espina tibial externa. Hacia anterior de la eminencia intercondilia vamos a tener la espina tibial anterior, que corresponde a la inserción del ligamento cruzado anterior, y hacia posterior de la eminencia intercondilia la espina tibial posterior, que corresponde a la inserción del ligamento cruzado posterior. Después voy a tener el peroné, la parte superior proximal del peroné, y la articulación de la tibia con el peroné. Ahí le dejo todo escrito de lo que hablé. Con respecto a las inserciones de la región proximal de la tibia, vamos a tener, yo le dije a ustedes que teníamos la tibia estaba sostenida, la meseta tibial estaba sostenida por tres eminencias, ¿sí? Sería la tuberosidad interna, la tuberosidad anterior y la tuberosidad externa. Y en cada región se va a insertar estructuras. Con respecto a la tuberosidad externa, ¿sí? Tiene un nombre: tubérculo de Jerdí. En el tubérculo de Jerdí se van a insertar dos músculos: el tensor de la fascia lata y el músculo tibial anterior. Con respecto a la tuberosidad anterior, va a prestar inserción para el tendón rotuliano, que el tendón rotuliano sería la continuación del tendón del cuádriceps. Y por último, en la región interna de la meseta tibial, en la parte anterior, vamos a tener la inserción para tres músculos. Esos tres músculos forman una estructura que se llama la pata de ganso. La pata de ganso son tres músculos que forman que terminan en la articulación de la rodilla,
que es el sartorio, recto interno y el semitendinoso. Y queda así. Entonces, tuberosidad anterior de la tibia, tensor de la fascia lata y el músculo tibial anterior. Y los tres músculos en la tuberosidad interna, que los tres forman la llamada pata de ganso. Sí, bueno, acá le dejo todo escrito lo que dije. Vamos con la rótula. La rótula es un hueso, es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Fácil, no hay muchas cosas para hablar de la rótula. Podemos decir que tiene una cara anterior, una cara posterior. Vamos a tener una base que es superior y un vértice que es inferior. Y es un hueso que nosotros podemos palpar. Recuerda que para hacer una rodilla necesitamos palpar dónde comienza la rótula y dónde termina, porque nosotros decimos del vértice de la rótula son 2 centímetros por debajo donde incide el rayo central. Recuerden que el rayo central en una rodilla frente incide en la articulación de la rodilla. ¿Qué reparo anatómico tengo para verificar dónde está la articulación de la rodilla? Sencillo, del vértice de la rótula son 2 centímetros por debajo. Ahí tengo la articulación de la rodilla. Con respecto a la cara anterior, vamos a tener que es rugosa, donde se va a insertar en la parte superior el tendón del cuádriceps y en la parte inferior, ¿sí?, el tendón rotuliano. Después vamos a tener que en la cara posterior vamos a tener tres estructuras. Una sería el surco de la tróclea, que va a corresponder con la tróclea femoral. Y a los laterales del surco de la tróclea vamos a tener cavidades glenoideas, que esas cavidades glenoideas van a corresponder con los cóndilos del fémur. Recuerden que en esas cavidades glenoideas yo voy a tener cartílago articular, al igual que los cóndilos femorales. Voy a tener cartílago articular también. Bueno, llegamos a la rodilla frente. Esto sería el par radiológico de la rodilla frente. Ahí tenemos los límites. Observen acá en el perfil. Yo tengo la tuberosidad anterior de la tibia, de 5 a 10 centímetros por arriba, y de la base de la rótula de 5 a 10 centímetros por arriba. Estos serían los límites de la rodilla. Ahí tenemos una rodilla frente, donde habla un poquito de anatomía. ¿Sí? Así que esto más que nada es un repaso. Creo que ya lo han visto. Observen ahí cómo se alcanza a ver las espinas tibiales, ¿sí? La espina tibial interna y la espina tibial externa. Es importante visualizar esas imágenes. Ahí se los dejo con el texto. Y vamos a hablar un poquito de anatomía radiológica del perfil de rodilla, ¿sí? Vamos a tener la base de la rótula, ¿sí?, el número 1. Bueno, ahora le marco así. La base de la rótula, la cara anterior de la rótula, ¿sí?, el vértice de la rótula. Y el número 4, observen el espacio que creo que en el trabajo práctico preguntaba, que encontramos entre el vértice de la rótula y la meseta tibial anterior. Recuerden que en un perfil de rodilla yo voy a tener la meseta tibial, la parte anterior, y la meseta tibial, la parte posterior. Bueno, entre la meseta tibial anterior y el vértice de la rótula vamos a encontrar una estructura que está compuesta por grasa, con el nombre de grasa de Hoffa, con doble F. Entonces, vamos a ver la tuberosidad anterior de la tibia, que marca el número 5, la eminencia intercondilia, ¿sí?, el surco, y vamos a ver el número 9, observen, que es la tróclea femoral. Creo que había una pregunta en el trabajo práctico, cómo se observa en un perfil de rodilla la tróclea femoral, o sin imagen radio opaca, ¿sí?, por detrás de los cóndilos femorales. Tiene una forma de media luna. Bueno, así se proyecta en un perfil la tróclea femoral. Continuamos. Vamos con anatomía radiológica de la rótula. Acá es importante identificar, como no tenemos el peroné, si es rótula derecha o izquierda. ¿Cómo lo damos cuenta?
Ahí tenemos los cóndilos también, pero como está en una posición axial, a veces nos confunde. Creo que el mejor reparo anatómico para visualizar, para darse cuenta si es derecha o izquierda, es visualizar las cavidades glenoideas de la rótula. La cavidad glenoidea de la rótula externa tiene forma de S. La cavidad glenoidea interna es recta. ¿Sí? Creo que eso nos damos cuenta si es rodilla derecha izquierda. En este caso una rodilla estamos mirando izquierda. ¿Sí? Y nos queda así. Entonces, tenemos el 1, la cara anterior de la rótula, la cavidad glenoidea interna, que es recta, y la cavidad glenoidea, la externa, tiene forma de S. Ahí tenemos los dos cóndilos, el medial y el lateral, y por último el canal troclear. Recuerden que el canal troclear corresponde con la tróclea, el canal troclear corresponde con el surco troclear de la rótula. Bueno, ahí tenemos las dos. Vamos a tener una rodilla izquierda, que es la primera, y la rodilla derecha, que es la segunda. ¿Sí? Ahí tenemos la diferencia. Observen siempre la cavidad glenoidea externa tiene forma de S y la cavidad glenoidea interna es recta. Ahí tenemos una imagen de rodilla, fosa intercondilia y una rodilla frente. Observen cuál es la diferencia entre una y otra. Vamos a ver que en la fosa intercondilia está más alargada. ¿Sí? Eso es porque lo que hicieron es o flexionar la rodilla o, dependiendo de la colaboración del paciente, o angulamos el rayo o hacemos flexionar la rodilla, pero en este caso de todas maneras el rayo es postero-anterior. Vamos con criterios de evaluación de una rodilla frente. Recuerden que el espacio articular fémoro-tibial tiene que estar abierto. Después, el otro criterio, que igual anchura en ambos lados si la rodilla es normal. La rodilla completamente extendida. ¿Qué se logra? Extender la rodilla, haciendo una buena extensión de la rodilla y una gran apertura de la articulación. La rótula completamente superpuesta en el fémur, ausencia de rotación del fémur, o sea que tenemos que tener a los laterales de los cóndilos una sola línea. La inminencia intercondilia en el centro, ahí tenemos las dos espinas que se levantan, entre medio de esa U, esa sería la inminencia intercondilia en el centro de la placa. Una ligera superposición de la cabeza del peroné. Las partes blandas se tienen que visualizar. Además de las partes blandas, todo el detalle óseo. Esos serían los criterios de una rodilla frente. Vamos con los criterios de evaluación de una rodilla perfil. Los cóndilos femorales superpuestos. No se debe visualizar el tubérculo medial. Observen, en la parte posterior de la rodilla, ¿sí? Acá, no tiene que tener ninguna línea, totalmente recto, ¿sí? Lo que no se tiene que visualizar acá sería la tuberosidad del cóndilo medial. Si yo logro visualizar la tuberosidad del cóndilo medial, significa que la placa está rotada. El otro parámetro sería los cóndilos. Si yo alcanzo a ver los cóndilos, significa que, la sombra de los dos cóndilos, significa que el paciente está rotado. La rótula totalmente de perfil, y en este caso cuando hablemos de axial de rótula también vamos a decir que de perfil, pero en este caso es un perfil lateral, o sea que lo estamos viendo un perfil de derecha a izquierda, y el espacio fémoro-patelar tiene que estar completamente abierto. Bueno, ligera superposición de la cabeza del peroné con la tibia. Lo mismo que para todas las estructuras de miembro superior inferior. Con respecto a la técnica, se tiene que visualizar la trama ósea y se tiene que visualizar las partes blandas. Bueno, le dejo lo que es el criterio. Criterios de evaluación de la fosa intercondilia.
La fosa tiene que estar completamente abierta y alargada. La superficie posterior inferior de los cóndilos femorales tienen que estar completamente abiertos. La eminencia intercondilia, se tiene que visualizar la eminencia intercondilia y el espacio articular de la rodilla. Creo que es una de las proyecciones que mejor se demuestran la eminencia intercondilia, bien plana. El vértice de la rótula no tiene que estar superpuesto en la fosa. Por eso a veces se lo hace flexionar la rodilla. Ligera superposición tibio-peronea. Las partes blandas, todo lo mismo, como siempre, con respecto a la técnica. Siempre el último criterio habla de las partes blandas y la trama ósea con claridad. Continuamos con criterios de evaluación de axial de rótula. En este caso, la rótula vamos a verla de perfil, pero a diferencia del perfil de rodilla, en este caso sería un perfil de superior-inferior. ¿Sí? ¿Se entendió? En el perfil de rodilla yo veía, era un perfil lateral, o sea que yo lo veía en perfil de derecha a izquierda. En cambio, en un axial yo lo veo de perfil, pero de superior a inferior. La articulación femoropatelar abierta es importante en la axial de rótula, más cuando son las de Jarosky, que son las de 30, 60, 90. La idea es ver cómo se modifica el espacio articular en las distintas flexiones. La superficie de los cóndilos femorales totalmente libres. Y por último, el detalle óseo y las partes blandas se tienen que visualizar con claridad. Bueno, creo que con esto terminamos con rodilla. No era mucho. Y el próximo video va a ser de criterios de abdomen.